y muy profesional del tema agrícola. Entonces, yo digo, si tenemos esos parámetros de juicio, ¿cómo es que salen las 5.000, no? O sea, y si es una buena intención o una buena proyección, ¿qué institución actualmente está trabajando en generarlas? Porque tenemos, por ejemplo, experiencias como Chile, por ejemplo, que en el tema agrícola ha trabajado muy bien, y hay productos que han demorado 5 o 10 años de trabajo continuo para incorporarlos, ¿no?, en la cadena económico-productiva. Entonces, ¿de dónde hago este salto, no? ¿Cómo se hizo los estudios o qué estrategias se han tomado o se tomarán para que esto se concrete? Y el otro tema está un poco referido a, también vi un cuadro con dos esquemas de riego, ¿no?, que decía uno de presión y otro de gravedad, que, bueno, básicamente, y es lógico, el tema de presión tiene más eficiencia, por lo tanto hay más agua y por lo tanto más capacidad de riego, ¿no? Entonces ahí ponían, y hasta en el punto más bajo del cuadro, uno veía, por ejemplo, que con presión iban a llegar a 75.000 hectáreas y con gravedad a 60.000, ¿no?, de riego. Entonces ahí tenemos 15.000 hectáreas de diferencia. Entonces, estas 15.000 hectáreas, si las valorizamos al precio que también salieron en los cuadros de 4.371 dólares por hectárea, tienes más o menos ahí una pérdida, una diferencia, entre comillas, ¿no?, de 65 millones de dólares aproximadamente. No tengo calculadora financiera, lo estaba haciendo con el celular. Y adicionalmente que 15.000 hectáreas menos de riego también significa menos ingreso, pues, de los 6 centavos por riego, ¿no? Entonces, las 15.000 hectáreas por 10.000 metros cúbicos por hectárea anual que había más o menos visto en los cuadros a 6 centavos, tienes como 9 millones adicionales en cada periodo que se van a generar por esta diferencia, ¿no?, de cambio del sistema de riego. Entonces, si hacemos así, pues obviamente cifras muy sueltas, como les repito, porque, bueno, no tengo la tasa de corte económico, pues, del proyecto a la mano, tú puedes tener de ahí, digamos, un valor actual neto negativo por este cambio de sistema de más o menos unos 200 millones de dólares. Entonces, imagino yo que ante esta circunstancia debe haber alguna propuesta de compensación, ¿no? Porque ustedes saben que en una cadena económica, y cuando se genera una pérdida, alguien de la cadena la come. Siempre es así, ¿no? Alguien la toma. Entonces, ¿qué estrategia se ha empleado o se empleará o se va a manejar para mitigar también este tema, ¿no?, de esta pérdida económica general, social o de alguna empresa en particular? Entonces, básicamente estas dos preguntas eran mis temas de conversación. Muchas gracias. Tienen el uso de la palabra los expositores. De la parte de nuestra presentación y de nuestra propuesta, Chavimochic tuvo un estupendo inicio y una crisis de espárrago que alteró el promedio. Si vemos la historia de Chavi, que es una buena referencia, pero no necesariamente es la mejor referencia, encontramos lo siguiente: primera subasta de Chavimochic, 1996, proyecto recién concluido, agua en canales, con una diferencia geográfica, agua del río Santa, que esa es otra agua, agua del río Santa, esa es otra agua realmente. Si fuésemos a ver el producto de la subasta y los dólares de la época los trajésemos a hoy, son 5.650 dólares, más o menos. Eso es un estupendo producto de una subasta. La segunda subasta logra valores muy parecidos, fue meses después. Lo que sí es dramáticamente distinto es lo que viene después, donde el precio de venta de tierras cae dramáticamente. ¿Por qué? Se cambió el mecanismo de subasta. Se cambió, y no, fue una decisión, no estoy diciendo si fue buena o mala, pero cambiaron. Antes subastaban tierra con compromiso de pago de agua. Cambiaron pago por tierra por compromiso de inversión y el mismo compromiso de pago de agua. Entonces varió el flujo de Chavimochic ahí. El país del 96 también es totalmente distinto al del 2010. O sea, los primeros compradores de Chavimochic son osados, inversionistas, predominantemente peruanos. El tamaño de parcelas que se compraron no superaban la más grande, 250 hectáreas.
Empresas grandes como Camposol han llegado a tener los miles de hectáreas que tienen, haciendo compras de 250 y 50 y 50 y por ahí una de 500. Entonces, la dinámica del Perú agronómico del finales de los 90 a la de hoy es totalmente distinta. Pero sí va a pasar y comienzan con cultivos extensivos, que es el inicio natural de toda extensión grande, y los agarra la crisis del espárrago en el cultivo que estaba mejor identificado para esos suelos y esas condiciones que eran climáticas, edafológicas y demás, para Chavimochi como inicio de un cultivo además enriquecedor de la tierra, el espárrago. Y le viene China. Y a estos empresarios que se habían jugado todo en la compra, y si compraron 250, sembraron las primeras 100 con muchísimos esfuerzos, les comenzó a ir bien y en el segundo año de su vida en el negocio entra China con espárrago y los mató. 2010, 10 años después, lo que tenemos es Perú, si mal no recuerdo, son 7 tratados de libre comercio suscritos o a punto de suscribirse. Tenemos un flujo de inversión extranjera directa que creo que es 2000% superior al del 96. O sea, el momento es otro. Eso no es garantía de que la colonización va a ser 10.000 en un año, pero probablemente sí sea más en el orden de los 3.000, que igual es un número impactante. Y eso si es que no hay un cañero, porque si vemos en la vecina Piura o el caso de Maple y en la vecina Sullana el caso del Grupo Romero, ellos se demoran, hacen sus pruebas y van y siembran 2.000, pero hay de caña. Pero hay una otra experiencia bien interesante. El año pasado se ha batido el récord de siembra a menos de 100 kilómetros acá en Pacanga, cuando venían sembrando 167 hectáreas por semana en Agrícola Cerro Prieto. O sea, estamos viendo en Perú ese nivel de inversión que permite esa velocidad de siembra y ese nivel de comenzar a cosechar los beneficios de una forma mucho mayor y de comenzar con las cadenas productivas a otras velocidades de las que hemos visto. No sé si por nuestro lado mi respuesta satisface su pregunta. ¿Alguna otra respuesta? Ya han llegado a la mesa algunas de las preguntas del auditorio, pero nos queda todavía la exposición, el comentario y las preguntas del representante de la Universidad Señor de Zipán, el doctor Francisco Rojas Roncalvo. Él es ingeniero químico, graduado de la Universidad Nacional de Trujillo, es magíster en Ingeniería de Sistemas de la Universidad Pedro Ruiz Gallo, estudios de doctorado en Ingeniería de Sistemas en la Universidad Nacional Federico Villarreal, doctor en Gestión Universitaria en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, profesor de Termodinámica en la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo hasta el 2004, y es decano actualmente de la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Señor de Zipán. Por favor, adelante. A ver, muy buenos días. En primer lugar, para felicitar a nuestro decano del Colegio de Ingenieros, el ingeniero Jerry Ochoa, por haber promovido y organizado este evento que es muy importantísimo, me parece, para nuestra comunidad de Chiclayo. Este evento nos permite de una u otra manera aclararnos sobre las propuestas técnicas tanto por la consultora como por Odebrecht. Y yo quiero pasar a un tema muy específico en primer lugar. A un diario nacional de circulación nacional el día de anteayer publicó lo siguiente, y quisiera que la consultora y Odebrecht dieran respuesta a lo siguiente. Dice que la diferencia que existe entre la consultora y la empresa Odebrecht es la siguiente: plazo para puesta en servicio del proyecto Olmos. Para la iniciativa privada dice que 57 meses, mientras que para la consultora dice 43 meses. Por otro lado, dice que el financiamiento requerido para la venta de tierras es de 150 millones para la iniciativa privada y para la concesión 6 millones. El costo del agua nos dice para la iniciativa privada $0.0815 y para
la consultora dice 0.06. La persistencia del agua para la iniciativa privada dice 50% y para la consultora dice 75%. Precio de las tierras por hectárea para la iniciativa privada 4.100 y para la consultora 5.100. Ingresos al Estado por venta de tierras 6 millones de dólares y para la consultora dice 89 millones. El costo de inversión para la iniciativa privada 221 millones y para la concesión 156 millones. Al parecer, este es lo que encontró el Ministerio de Economía y Finanzas, estas diferencias, y por eso es que la ministra dice que este proyecto es inviable a los intereses del país. Me parece muy importante esta parte, quisiera yo que diga la consultora y la empresa Odebrecht. Segunda pregunta. Cuando el Estado, si el Estado no puede realizar un proyecto, no puede ejecutar un proyecto, entonces acude a la empresa privada o la empresa privada le dice, señor Estado, usted no puede hacer ese proyecto y ese proyecto lo voy a hacer yo, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que toda la inversión tiene que hacer la empresa privada. Por ejemplo, acá en esta de la distribución de las aguas, en la tercera etapa, dice que cuesta 221 millones. Y en la exposición he visto ahí que la empresa pondrá 13 millones. A eso quisiera que nos aclaren la estructura económica financiera de eso. ¿Cómo es que aparece solamente con 13 millones de dólares? Eso quisiera, no lo entiendo bien, porque ahí dice 80 y tantos millones, 126 millones por la venta de tierras, etcétera. Y una tercera pregunta, parece que lo expusieron, pero quisiera un poco más de precisión. Se dice de que el túnel no se va a terminar este año, ¿cierto? O en todo caso que se termine este año. ¿Qué va a pasar si se terminara el túnel y todavía no tenemos todo el sistema de distribución del agua? Y al parecer hay que hacer pagos ya por el uso o no uso del agua en la conducción del túnel. Esas son las tres preguntas o los tres comentarios que quisiera escuchar. Adelante, por favor, con las respuestas. Ingeniero Francisco Rojas, sobre la pregunta, digamos, más fácil de responder. En nuestra presentación dice que el monto total de inversión es 221 millones de dólares. Esos 221 son la suma de 126, que es el producto de la venta de tierras, es decir, lo que los privados compran, y a eso usted suma 96, que es lo que aparecía en la lámina, de los cuales una parte es capital nuestro y el otro es deuda que nosotros estructuramos para ejecutar las obras. Es deuda estructurada por el privado. Entonces, de ahí viene la suma de 13 más 126 más 83, 221.8 creo que era, con mayor precisión. Con relación de la concesión de las obras de Trasvase Olmos. La concesión de las obras de Trasvase Olmos es una concesión a la que el Estado peruano convocó a un concurso en el 2003. El Estado estableció los términos y condiciones. Nosotros ganamos ese concurso y nos las adjudicamos en el 2004. Comenzamos las obras en el 2006 y estamos en plena ejecución. El principal motivador de nuestra iniciativa privada ha sido la preocupación por qué se va a hacer con las aguas trasvasadas. Y por eso, como comenté al mero inicio de mi presentación, esto viene siendo una gran preocupación nuestra desde el segundo trimestre del 2007. Estábamos por entregar una iniciativa privada a finales del 2007 en base al marco legal vigente, que sí permitía las iniciativas privadas para concesiones en infraestructura. Esa ley, para finales del 2007, habían todas las señales de que iba a cambiar y cambió. Y son esas leyes las que se han publicado en marzo, abril, con sus respectivos reglamentos en abril y mayo,
sobre la que hemos entregado la iniciativa privada. Y el genuino motor para que una empresa venga y proponga una iniciativa privada de un sector donde usualmente es el Estado quien asume todos los riesgos. No hay irrigaciones, muchas irrigaciones en el mundo de 38.000 hectáreas llevadas adelante estrictamente por privados. El principal motor de que nosotros asumamos ese desafío es la responsabilidad que sentimos que tenemos como concesionarios de trasvase. Porque no es una buena marca, no es bueno para una marca ser concesionario de un elefante blanco, y nadie va a apuntar dedos si fue que el MEF no soltó un cheque, si el gobierno regional no pasó una carta, si fulano atracó un préstamo. Ya hay momentos donde eso no importa. El principal motor para que nosotros presentemos es nuestra genuina preocupación con que el proyecto Olmos, en el que creímos desde el 2003, apostamos por él, invertimos en él, es que esas aguas sobre las que en base a otra concesión ya se asumió un compromiso, tengan uso productivo. Vuelvo a su primera pregunta. No me atrevo a comentar sobre el proyecto de Nippon Koi, pues hoy día es la primera vez que escucho una presentación de ellos. Ha habido presentaciones técnicas enriquecedoras, súper ilustrativas, pero yo no he visto plan económico, financiero. Para 45 minutos también, sería imposible cubrir todos esos aspectos. Entonces no me atrevo a comentar sobre ellos. Pero sí le puedo decir que nosotros hemos tenido una reunión ayer con la ministra, con la participación del Premier, y el tema del plazo de 57 meses, pues aparentemente hubo una suma que sumaron un plazo que no era un plazo real, sino era un plazo contingente. Entonces los 57 meses que nos asignan no son ciertos. Los ciertos son los que estaban en la lámina que presentó el doctor González en su presentación, que es que en un año tendríamos que haber hecho la subasta, el cierre financiero y comenzado las obras. Y las obras toman 24 meses. Entonces el ciclo completo hasta el final de la construcción es de 36. La tarifa es efectivamente la que menciona el cuadro, es una tarifa de 6 centavos. Y con relación a los comentarios de repago de trasvase, nuestra propuesta contempla un ciclo de repagos, que es uno de los tantos temas técnicos que hemos tenido reunión ayer con el MEF y son reuniones que van a continuar, pues hay todo un ciclo de repago que permite que el gobierno regional honre su deuda con el gobierno nacional, usando el fideicomiso de contragarantía que suscribió en el 2006, y son los temas en los que vamos a profundizar en siguientes reuniones con el Ministerio de Economía y Finanzas en esta semana. Gracias. ¿Alguna otra respuesta que quieran dar? El representante de CEPRI Olmos. Sí, básicamente la pregunta fue ¿qué pasa si el agua pasa, el agua trasvasada pasa a la costa y no hay obra de distribución? Bueno, en primer lugar, creo que si no hay obra de distribución, difícil que podamos pasar agua. Lo que va a pasar es que el agua va a seguir yéndose al Atlántico, vamos a estar pagando la tarifa de trasvase, que son 26 millones de dólares aproximadamente, más IGB, y no vamos a tener una explotación agrícola en la costa. Y aunado a eso, el peligro de las invasiones, es un hecho real. Han habido serios intentos de invasiones en la poligonal, que es la área de subastar y que viene a ser, entre comillas, las joyas de la corona de este proyecto. Si nosotros no tenemos áreas nuevas, va a ser difícil económicamente justificar la inversión del proyecto Olmos en general. Hemos tenido que sacar un decreto de urgencia que nos permite defender en cierta manera exitosamente las tierras. Pero yo me imagino ya el agua disponible para trasvase, invasiones, toma de carreteras y mil cosas que suceden en países como el nuestro. Ya hay empresas que han adquirido miles de hectáreas al costado del río Olmos, con la idea de generar cierta justificación en caso que no existan obras y decir, acá estamos nosotros podemos aprovechar esa agua que estás pagando.
Entonces el peligro es real, inminente. Tenemos que apurarnos y tenemos que hacerlo rápido. Ese es el peligro que estamos que existe en caso que nos demoremos. En el tema del Ministerio de Economía y Finanzas, yo creo que ha habido una falta de comunicación. Ha habido un cambio de ministro en el interín en que hemos presentado y nos están evaluando la iniciativa privada, la autosostenibilidad, y creo que esa falta de comunicación se está superando. Estamos en reuniones, estamos explicando, han habido ciertas cosas que se han filtrado a la prensa y que creo que han estado equivocadas en cuanto al contenido. Y eso se está explicando. Adelante, ingeniero, para dar la respuesta. Creo que los panelistas han ido coincidiendo en algunas preocupaciones que resultan fundamentales para el éxito de este proyecto. Una de ellas la primera de ellas es relacionada con la función social de este proyecto. Y realmente en el sistema de concesión, en la condición que ha puesto el autor de la iniciativa privada, la condición sustancial y primera es que lo dejen subastar esas tierras para, con esos ingresos, poder iniciar las inversiones. Uno de los panelistas se refirió prácticamente a la información que ha sido elaborada en el Ministerio de Economía y Finanzas y esta gira en torno a las variables que presenta tanto la iniciativa de Nippon Koei como la de la iniciativa privada. Antes quisiera aclarar que el Ministerio de Economía ha tomado un trabajo de Nippon Koei, que no participó, este trabajo de Nippon Koei, este esquema técnico y financiero no fue parte no participó en la licitación o en el concurso que se hizo para la entrega de la concesión. A nosotros como Nippon Koei nos contrataron, ganamos un concurso internacional para hacer la integralidad del proyecto, es decir, miren señores, ya se hizo la mitad de la presa Limón, ya se termina el túnel y necesitamos saber cuál va a ser el destino de toda la primera etapa del proyecto Olmos, es decir, cómo crece la presa Limón, cómo se hace la presa Olmos, cómo se deriva Tabaconas y Manchara. Con eso se completa todo y las áreas de beneficio. Bien, eso es el trabajo que ha hecho fundamentalmente Nippon Koei, pero también le solicitaron que en la medida que las inversiones para completar toda la primera etapa del proyecto son cuantiosas, se estableciera un módulo para los beneficios del trasvase que está en actual ejecución. El Ministerio de Economía tiene dos preocupaciones sustanciales que también son las nuestras en Lambayeque, que también son las nuestras de todos los técnicos. Es decir, ¿por qué razón se utiliza uno riego tecnificado con tuberías y por qué el otro utiliza riego por gravedad? Bien, ¿por qué la persistencia de riego uno utiliza 50% y el otro utiliza 75%? Entonces, ¿qué cosa pasa con esto? ¿Por qué esa persistencia de 75% en el estudio de Nippon Koei? Eso significa, primero, que no se va a perder agua por evapotranspiración. Segundo, que es más vulnerable, se vuelve más invulnerable a los fenómenos del Niño, por ejemplo, que un canal abierto. Tercero, que aprovecha la presión, y esa presión cuesta dinero. Según los cálculos, se estimaría que si yo necesito poner presión abajo en las áreas de beneficio, requeriría 2 centavos por metro cúbico, es decir, y eso lo tendría que pagar el agricultor, porque al agricultor le llega el agua por gravedad y él tiene que comprar bombas y electrificarlo. Eso hemos calculado que cuesta 2 centavos, de manera tal que a los 6 centavos se le pondría 2 y eso sería 8 centavos. Ese es el verdadero precio. En relación a la persistencia, ¿cuáles son los efectos para un comprador de tierras, para un agricultor, para un empresario? Si tú me vendes unas tierras con una garantía de riego, de persistencia del 50% versus 75% o versus 85%, como ese Chavimoche, como ese Majes, en realidad yo tendría que comprar las tierras con la mejor... las tierras tienen mayor valor cuando
cuando estas tienen una mejor garantía de persistencia. De tal manera que los efectos sobre los cultivos que yo voy a instalar sobre estas tierras con 75 de persistencia o más, estaría garantizado para cultivos de agroexportación, cultivos plurianuales. Si la persistencia es menor, entonces yo tendría que hacer una cédula de cultivos diferente, realmente cultivos anuales, que también puede ser de agroexportación, evidentemente. Pero esos son los efectos. Y el efecto esto sobre el valor de la tierra. En consecuencia, pues, ahí hay una sustancial diferencia entre el riego por gravedad y el riego por tubería.